Pero aquí también hubieron dos debates importantes más: el contrato Dreyfus y el contrato con la Casa Grace. El contrato Dreyfus fue una cosa terrible. Es un país en crisis que se había devorado de manera irresponsable su riqueza aduanera, llegó al final de esta época con una crisis espantosa y con la carrera loca del coronel Balta de hacer ferrocarriles, de construir ferrocarriles y de no vigilar los gastos públicos, pues se llegó a un gran endeudamiento y tuvo que el Perú firmar un contrato Dreyfus mediante el cual se vendían 2 millones de toneladas de guano a 39 soles. Claro, 30 pagaban los consignatarios, 39 era un mejor precio y recibía 700.000 soles mensuales el erario nacional para cubrir su presupuesto. Y aquí se firmó, aquí se aprobó y se debatió. Hubieron voces a favor, voces en contra. Ricardo Palma, por ejemplo, estaba a favor, era muy amigo de Balta. Ricardo Palma, que era, aquí se ha dicho, lo he visto en la pantalla, senador por la provincia litoral de Loreto, fue uno de los que estuvo a favor de este convenio. Claro, lo que no se ha dicho acá y no está en el libro es que Ricardo Palma parecería que nunca conoció Loreto, pero era en todo caso gajes de los intelectuales de la época. Pues bien, pero aquí también, ese mismo año o 2 años después, ante la revolución de Balta, digo de los hermanos Gutiérrez contra Balta, que eran 4 coroneles, Tomás, Marcelino, Marciliano y Silvestre, estos señores que se levantaron eran coroneles con mando de tropa, eran de Majes, de Arequipa, y se levantaron contra Balta, su amigo, su casi protector, se levantan contra Balta y por orden de Tomás asesinan a Balta en el cuartel San Francisco y hay un golpe de Estado con el presidente muerto. Este Congreso, en junta preparatorias, porque era ya el final de Balta y el principio del gobierno siguiente, de Manuel Pardo, que enterado de los sucesos se fue a Chilca, se embarcó en el Huáscar y esperó que pasen mejores tiempos. Pero en ese Congreso, este Congreso se reunió aquí y los declaró fuera de la ley a los hermanos Gutiérrez, que después fueron asesinados uno por uno y aparecieron colgados de la torre de la catedral. Pero este Congreso declaró fuera de la ley y condenó el crimen y el delito. De tal manera que este Congreso frustró de alguna manera el golpe de Estado y consolidó la democracia. Después viene de la guerra, viene el contrato Grace, de la Casa Grace. Miguel Grace era un norteamericano que era tenedor de los bonos de la deuda externa peruana. Los bonos de la deuda externa peruana habían crecido. Antes de la guerra eran aproximadamente 32.550.000 libras esterlinas al cambio de la época, y habían crecido a 52.953.000 libras esterlinas en el término de 10 años. Y Cáceres, héroe de la Breña, pero gobernante no tan ducho, firmó el contrato con la Casa Grace y le entregó a la Casa Grace, a cambio de que absorba toda la deuda externa y los empréstitos del 69, del 70 y 72, se le entregó ferrocarriles, todos por 66 años, los puertos que eran aduanas, de Chimbote, de Mollendo, de Pisco, de Paita, de Salaberry, de Pacamayo, en fin, casi la aduana, estamos hablando de la aduana, que era un ingreso importante de dinero, para asumir ellos a su vez las deudas del Estado peruano. Aquí hubo un gran debate, 30 parlamentarios se opusieron, 30, entre ellos héroes de la guerra, Gálvez Moreno, Manuel de la Torre, héroe de Arica, Gálvez Moreno había sido héroe de la Breña con Cáceres, había luchado con Cáceres en Huamachuco, en fin, se opuso a Cáceres, se opuso al contrato Grace y luego después se pegó un tiro en el Club de la Unión. O sea, esto es parte de la historia, 30 se opusieron, eran nacionalistas y belicosos, beligerantes en su época. Luego tenemos el gran debate, porque claro, no vamos a hablar del debate del 93, 79 también es un gran debate, pero lo tocaremos en otro momento. Del 93 no, porque es una constitución que no lleva firma, su firma ha sido borrada ahí, entonces de tal manera que no entremos en ese detalle. Pero sí quiero detenerme en la constituyente del año 31. Este Congreso
dio una ley de emergencia el 9 de enero del año 32, impulsada por el gobierno de Sánchez Cerro con un ministro llamado José Manuel García Bedoya, el ministro de Gobierno. Era una ley parecida a la ley que puso Primo de Rivera en España, pero era una ley para poner orden, entre comillas, y en realidad era para sacar a los congresistas beligerantes, opositores al régimen de Sánchez Cerro, entre ellos básicamente a los apristas. Esa ley se aprobó, mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, que era constituyente, se opuso a ella, entre otros, se aprobó y al mes siguiente los apristas fueron desaforados de este Congreso y 3 o 4 personas más. Pues bien, este Congreso tuvo un gran debate allí sobre el voto de la mujer, etcétera, el voto de un analfabeto, y este Congreso, ante el asesinato de Sánchez Cerro, eligió al general Benavides como presidente del Perú para que gobierne durante 3 y después 3 años más, 6 años. O sea, este Congreso contribuyó a la historia del Perú y a una salida ante una tragedia como fue el asesinato de Sánchez Cerro. Pues bien, esta es la historia que se recoge en estos libros. En un país que poco se escribe, que poco se guarda, que poco se conserva, y cuando se conserva mal, esta obra es de un mérito extraordinario. Yo felicito al Fondo Editorial del Congreso, al presidente del Congreso y a todos los que han contribuido y colaborado en él. Han pasado, desde el primer presidente del Congreso hasta el actual, González Posada, 186 años. 186 años del primer presidente hasta el actual. Yo no sé si pasen otros 186 años para escribir una obra como esta, pero lo que sí estoy convencido es que esta obra marca un hito. Los que escriban la historia del Perú, de la arquitectura y del arte de este hemiciclo y la historia del Perú republicano tendrán que partir de este libro. Este libro es un hito en la historia nacional que el Congreso contribuye con su presidente a ponerlo en circulación. Y para terminar, quiero recordar una frase de Petrarca que decía: cuando lees un libro puedes acabar con gran sabiduría o con gran locura. Yo creo que este libro hay que leerlo porque nunca acabaremos locos después de su lectura. Muchas gracias.